espacio Encuentros con la presencia del doctor Carlos Rosansky, ex juez de Cámara Federal, ex presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de La Plata, docente de posgrado en la Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Buenos Aires y de las Universidades Nacionales de La Plata y Mar del Plata, autor de trabajos y coautor de libros publicados en el país y en el exterior sobre abuso sexual y violencia intrafamiliar, autor del libro Abuso Sexual Infantil, Denunciar o Silenciar, autor del texto de la Ley 25.852 que reformó el Código Procesal Penal de la Nación Argentina, que regula la declaración de los niños abusados en sede policial y judicial. Muchos reconocimientos ha obtenido el doctor Carlos Rosansky, desde medallas de honor a doctor honoris causa, y hoy es nuestro primer invitado en este espacio de encuentros del Colegio de Psicólogos de Salta. En primer lugar, doctor, bienvenido a este espacio. Muchas gracias. Y la primera pregunta es, desde la ley que impone el uso de cámara Gesell en el caso de niños, niñas y adolescentes abusados, que usted es autor, ha sido fundamental su aporte, ¿qué avances ve en relación a los derechos de las infancias? Bueno, en realidad la ley no es que establece la obligatoriedad de la cámara Gesell, sino cámara Gesell o cualquier otro dispositivo. Lo fundamental es que se logró, mediante esa legislación, prohibir la presencia de los niños en los juicios. Hasta ese momento, estamos hablando, la ley es del año 2003, hasta el momento que se sanciona, los niños iban a los juicios, niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso y maltrato eran citados a los juicios a declarar. Por lo tanto, tenían que enfrentar ámbito hostil, como es para la niñez un tribunal judicial. Mediante esta ley lo que se hizo es prohibir ese tipo de presencias, pero además los interrogatorios directos, es decir, se estableció un mecanismo, ya sea mediante una cámara Gesell o cualquier otro dispositivo, puede ser video grabada, pero siempre de entrevista, no de interrogatorio. Esa es una línea divisoria porque hasta el día de hoy, que pasaron tantos años, cuesta que determinados espacios, como puede ser la justicia, comprendan que las criaturas que han sufrido ese tipo de trauma no están en condiciones de ser técnicamente interrogadas, que lo que hay que hacer es entrevistarlos, que es una cosa completamente distinta, que tiene que ver con un método siempre acorde a la edad, a la etapa evolutiva que está atravesando, al nivel de trauma que vivió. Es en base a eso que se lo va a entrevistar y no la entrevista tradicional de interrogatorio como si fuera un adulto que le robaron el reloj. Y en un sistema que muchos países del mundo siguen citando a las criaturas a juicio sin aceptar o sin darse cuenta de que el ámbito judicial ni policial tiene nada que ver con las criaturas. O sea, los niñas y niños tienen que ser entrevistados en ámbitos completamente distintos, sin ningún tipo de agresividad ambiente, digamos. Lógicamente un tribunal con 3 jueces, con defensor, fiscal, de 7, 8 personas de traje y corbata no es desconocidos, no es el lugar propicio para ningún tipo de entrevista y menos para una criatura y menos una criatura que pudo haber sido abusada. ¿Cuál es su mirada acerca del aporte de la psicología en los últimos años en cuestión de derecho y justicia? Yo creo que el aporte de la psicología ha sido esencial y en todo sentido, muy especialmente por supuesto en los casos de violencia y abuso sexual, tanto de criaturas como de adultos o adultas, pero también en otros ámbitos del derecho. Y tiene que ver con que es nada menos que una disciplina que ha logrado esos avances en función del conocimiento creciente que fue transcurriendo no hace mucho tiempo, porque en realidad en términos de historia de la humanidad es relativamente reciente. En el caso específico del abuso sexual en las infancias, estamos hablando de no más de 20, 25 años de crecimiento y profundización sobre el conocimiento, tanto de las características principales como las consecuencias de los abusos en las criaturas. Por lo tanto, es un avance reciente que ha generado un cambio muy profundo en todo el mundo en materia de intervención del Estado en los casos de abuso. Así que la presencia de la psicología es esencial
y si bien costó al principio, pues el derecho suele ser muy hermético y sobre todo los jueces y juezas muy dogmáticos y sobre todo también conservadores. Así que esa cosa impermeable se fue quebrando a partir de la irrupción de estos nuevos conocimientos que aportó la psicología y por suerte están siendo aceptados cada día mejor. En relación al abuso sexual a niños, niñas y adolescentes, hay un abuso de la denuncia de abuso cuando se comienza a desestimar la escucha que hasta entonces tenía el Poder Judicial, cuestionando a las infancias y también a las psicólogas y psicólogos que trabajan en la temática, y se habla de la instalación del backlash en un contramovimiento destinado a deslegitimar las denuncias de abuso. ¿Cuál es su reflexión con respecto a este tema? Bueno, en primer lugar, que el concepto de abuso, de la denuncia de abuso, es contrario a lo que estamos hablando, porque es el título de un artículo que escribió un ex juez, Eduardo Cárdenas, y una persona sumamente desagradable que hizo estragos en esta temática. Precisamente el título lo explica. Él lo llamó abuso de la denuncia de abuso, criticando las denuncias que eran crecientes en esa época, hace ya 20 años. Afortunadamente eran crecientes porque permitieron visibilizar el fenómeno, en primer lugar. Y en segundo lugar, el avance también en materia de intervención, que ha sido esencial, porque lo que se está logrando cada vez más, aún con retrocesos, porque cada avance en ámbitos sociales, en todo lo que tiene que ver con las ciencias sociales, genera reacciones. Esas reacciones, que son muy agresivas, son de parte fundamentalmente de quienes pierden privilegios. Es decir, nadie que tenga privilegios y poder disfruta o le gusta cuando es atacado o cree ser atacado a partir de avances. En este caso, quienes se perjudican con los avances son nada menos que los abusadores y los violentos. Ahí es donde reaccionan. Esa reacción, reaccionario viene de ahí la palabra, esa reacción se denomina en inglés backlash, que es una reacción negativa ante un avance positivo. Es decir, frente a los avances de la psicología en el conocimiento de las características y consecuencias de los abusos, esos avances perjudican a los violadores, a los abusadores, a los violentos en general, a los que hacen negocio con el abuso, y todos ellos son los que generan esa reacción que se traduce en ataques. Lo que hacen es diseñar estrategias de ataques, que primero es a las víctimas, por supuesto, a las criaturas, luego se traslada a las mamás protectoras y finalmente, que es lo que está pasando últimamente, atacan fundamentalmente a las psicólogas, es decir, a quienes están encargadas de entrevistar a las criaturas víctimas, quienes hacen los informes, quienes declaran en los juicios sobre esto, sobre su experiencia profesional, que son las psicólogas, están siendo atacadas muy gravemente, fundamentalmente mediante denuncias de todo tipo, con el objeto de atemorizarlas. En ese sentido es absolutamente indispensable el trabajo que hacen los colegios de psicólogos de cada jurisdicción del país, porque son, en el buen sentido, la corporación que permite que brinden contención y protección a aquellos profesionales que están siendo atacados por su actividad, en este caso la psicóloga. Primero, desde lo ideológico, obedecen a una línea patriarcal clara, machista, masculina, misógina, androcéntrica, claramente. Eso es lo que definió durante siglos toda la intervención, al punto de que durante siglos, con solo decir los chicos mienten, se terminaba el problema. Es recién cuando la psicología avanza en este tema, fundamentalmente, cuando logra desentrañar aquellas características del fenómeno, es ahí donde ven peligrar esos privilegios históricos que, entre otras cosas, incluían la impunidad. Frente a esa pérdida de privilegios es que reaccionan, y una de las reacciones más importantes es la agresión, en este caso a las psicólogas. Doctor, los juicios por la verdad y la justicia fueron una luz de esperanza luego de muchos años de oscurantismo, ¿no es cierto?, de desmemoria, y usted fue parte de ese proceso esclarecedor. ¿Nos podría contar su experiencia? Bueno, yo tuve la responsabilidad de hacer el primero de los juicios, es decir, después de 25 años de impunidad en esta temática, tocó al tribunal que yo presidía hacer el primero, en el año 2006, era Miguel Osvaldo Echecolás el acusado, fue condenado a reclusión perpetua, sentencia firme,
Y a partir de ahí, bueno, se inició toda la serie de juicios que se hicieron en todo el país y que marcaron una diferencia notable entre Argentina y el resto del mundo en ese tema. Es decir, en hacer los juicios con tribunales del propio país, cosa que no sucedió con otros países, como por ejemplo con genocidios como Ruanda, como la ex Yugoslavia, donde se crearon tribunales especiales internacionales. Argentina no los necesitó, Argentina lo estuvo haciendo y lo está haciendo con los propios tribunales del país. El otro país que se puede comparar solamente en esta historia es Bangladesh, que su Corte Suprema está llevando a cabo juicios respecto al genocidio, pero son dos países en el mundo. Sí hemos tenido retroceso en estos últimos 4 años porque se ha disminuido la cantidad de juicios, se ha dado más prisiones domiciliarias de las que había con anterioridad y todo obedece, como siempre, a una cuestión ideológica, es decir, hubo una gestión que terminó muy recientemente y que precisamente por identificación con aquel proceso genocida, desde lo económico y desde lo ideológico, en todo sentido. Y eso hizo también que no solo que se atacara la celeridad con que se estaban haciendo los juicios, sino además otras áreas vinculadas a los derechos humanos, en los cuales también se vivió un retroceso muy importante. Yo entiendo que yo fui juez de Cámara 25 años, por lo tanto es una parte importante de mi vida dentro del sistema, y esa experiencia a mí por lo menos me lleva a la convicción de que no va a mejorar la justicia argentina si no es con un cambio fundamental, un cambio radical. Esto sobre todo porque, primero, la justicia argentina tiene en este momento una opinión desfavorable del 80% de la comunidad. Cuando en un país el 80% de la sociedad tiene una mala imagen de la justicia, el problema es muy grave. Ahí entonces la responsabilidad de los gobernantes es enorme. En el caso argentino yo creo que en los últimos 4 años, pero además esto tiene ese trasfondo ideológico ampliamente discriminatorio, o sea, es una percepción de la sociedad muy desagradable que se transformó no solo, insisto, en medidas económicas de tragedia para la mayor parte de la población, sino además de persecuciones políticas, que han hecho desde el primer día del año 2015, no del año 2015, el primer día de gobierno, que fue en diciembre, ¿no es cierto?, se están cumpliendo 4 años, y que incluyeron las persecuciones como metodología, no solo para disciplinar, en este caso, una parte del Poder Judicial, sino además para encarcelar opositores. Encarcelarlos, juzgarlos, en algunos casos incluso condenarlos. Y esto es lo que se pudo hacer por la complicidad de un sector del Poder Judicial. Pero creo que en este momento es más importante lograr, no más importante, es imprescindible frenar el hambre, lo dijo el presidente Alberto Fernández, y yo confío que las medidas las está tomando y las va a seguir tomando, y en ese sentido a mí no me preocupan, porque tiene equipos suficientemente capaces y sensibles y tiene la voluntad política de hacerlo. Lo que pasa es que todo eso es muy importante hacerlo, pero si además no modificamos la parte estructural de la justicia argentina, que está completamente corrompida, por lo menos por la complicidad que demostró estos 4 años, va a ser muy difícil solventar aquellos cambios que en la economía se van a producir. Creo que hay que hacer las dos cosas al mismo tiempo. Es tan urgente frenar el hambre como frenar la parte reaccionaria y conservadora de la justicia argentina. Doctor Carlos Rosansky, muchas gracias por su tiempo, por su generosidad y por ser parte de este primer ciclo de encuentros con el Colegio de Psicólogos de Salta. No, al contrario, un placer y gracias por la invitación.